En 1836, durante la Guerra de Independencia de Texas, el general Antonio López de Santa Anna dirigía las tropas mexicanas en contra de los rebeldes tejanos. Los mexicanos habían repelido al enemigo exitosamente en batallas como la del Álamo, en donde diezmaron las tropas de los rebeldes. Ya que los mexicanos superaban abismalmente a los tejanos tanto en número como en experiencia, López de Santa Anna, confiado como siempre, decide tomar una siesta, y gran parte de su ejército también baja la guardia. Los rebeldes tejanos, liderados por Samuel Houston y Stephen Austin, al enterarse que el enemigo estaba desprevenido, deciden atacar. La batalla duró apenas unos minutos y acabó con López de Santa Anna preso. Sí, perdimos Texas porque el presidente se quedó dormido. El objetivo de este video es desmentir algunos mitos y explicar a fondo los conflictos en los que participó México entre 1835 y 1848, pero antes que nada debemos entender como premisas básicas que la Guerra de Independencia de Texas y la guerra con los Estados Unidos son dos eventos distintos y que hay más de 10 años de diferencia entre ambas, siendo la guerra con los Estados Unidos una consecuencia de la Guerra de Independencia de Texas, y que Santa Anna no vendió Texas, sino que ésta se independizó. Sabiendo esto, empecemos. Antecedentes de la separación de Texas. Desde la época colonial, los españoles tuvieron dificultad para poblar el norte de la Nueva España, dejando la zona más septentrional de esta prácticamente despoblada. Se estima que para 1835, Texas tenía una población de tan solo 3.000 habitantes, comparados con los casi 8 millones del resto del país. Esto hizo que los colonos estadounidenses ingresaran ilegalmente a territorio tejano, formando comunidades protestantes y angloparlantes, cosa que no fue muy del agrado de las autoridades españolas y posteriormente mexicanas, ya que el profundo fanatismo católico de la época, heredado por los españoles, no permitía que ingresaran al país personas que no fueran católicas. Esto excluía a los habitantes estadounidenses, cuya principal religión era el protestantismo. En cambio, el gobierno favorecía enormemente la inmigración de irlandeses y españoles, cuya religión principal era el catolicismo. Todo esto no impidió que los estadounidenses formaran comunidades dentro del territorio tejano, llegando al punto en el que se hablaba más el inglés que el español en Texas. Debido a que los colonos provenían del sur de la Unión Americana, muchos de estos traían esclavos, cosa que estaba totalmente prohibida en México. Cuando las autoridades mexicanas se enteraron, advirtieron a los colonos que sus prácticas esclavistas no eran permitidas en México, lo cual causó protestas en las comunidades de colonos. Inicio de la rebelión tejana. La inconformidad hacia el gobierno central por parte de los colonos tejanos, que ya eran mayoría demográfica en Texas, provocó que los colonos declararan una secesión, argumentando que ellos habían emigrado a México con base en un sistema federalista, cosa que ya no era más, debido al golpe de estado propiciado por el general Santa Anna, instaurando un régimen dictatorial y centralista, argumento el cual era totalmente inválido, ya que los primeros colonos llegaron en tiempos de la corona española, siendo esta una monarquía absolutista y profundamente centralista. Sin embargo, este argumento fue suficiente para los rebeldes tejanos, y se declararon independientes del gobierno central. El presidente Santa Anna preparó un ejército de 6.000 soldados para ir, él mismo, a combatir a los rebeldes en persona. Una vez que los más de 6.000 mexicanos, divididos en varias divisiones, entraron en territorio tejano, iniciaron la búsqueda del ejército rebelde. Sin duda, la batalla más recordada de todas las que se libraron fue la batalla del Álamo. La batalla tuvo lugar en un viejo fuerte construido durante la época española. Allí se vieron enfrentados los más de 1.800 soldados de la división del presidente Santa Anna y tan solo 250 rebeldes tejanos, comandados por William Travis y Jim Bowie. El resultado fue una aplastante derrota para los tejanos. Los mexicanos terminaron masacrando hasta el último de los rebeldes. El saldo de la batalla dio como resultado 250 bajas tejanas, incluyendo a sus dos comandantes, y tan solo 60 bajas del bando mexicano. A pesar de la aplastante derrota de los tejanos, los rebeldes restantes pudieron reagruparse y rehacer sus brigadas. Santa Anna, al ver que el enemigo era inferior en número y experiencia, decidió buscar a los rebeldes restantes con tan solo 1.300 hombres. Sin embargo, mientras cruzaban la llanura de San Jacinto el 21 de abril de 1836, el presidente Santa Anna
decide tomar un descanso, por lo que las tropas bajan la guardia. Mientras el presidente tomaba una siesta, Sam Houston, que tenía su ejército de 910 hombres cerca de San Jacinto, se entera de que el enemigo está con la guardia baja, por lo que decide atacar. La batalla duró apenas unos minutos, y el saldo de esta fue 600 mexicanos muertos, 700 capturados y tan solo 400 tejanos muertos. Los rebeldes hicieron prisionero no al general del ejército, no a un comandante, sino al propio presidente de la República. Una vez capturado, fue obligado a firmar el Tratado de Velasco, en el cual se reconocía a Texas como un estado independiente de México, y México se comprometía a no intentar atacar Texas de nuevo. Sin embargo, los mexicanos nunca reconocieron este tratado, ya que este se firmó mientras el presidente estaba prisionero, por lo cual, supuestamente el tratado no tiene validez. Una vez firmado el tratado, los tejanos, al no saber qué hacer con el presidente de México, deciden mandarlo a Washington, a la Casa Blanca, a que se entreviste con el presidente Andrew Jackson, poniendo en clara evidencia los intereses estadounidenses en Texas. Un dato curioso es que mientras el presidente Santana esperaba afuera de la Casa Blanca para entrevistarse con el presidente Jackson, el presidente Santana estaba mascando chicle, cosa que no era conocida en Estados Unidos. Y un hombre de negocios de apellido Adams vio que el presidente llevaba tiempo mascando y no tragaba, por lo que decidió preguntar qué era eso que mascaba, a lo que el presidente le contestó que era chicle, el cual trajo de su hacienda en Veracruz. Este hecho dio la idea a este hombre para crear la famosa marca de chicles Adams, la cual fue la primera en comercializar chicles a gran escala en los Estados Unidos. Después de la entrevista con el presidente Jackson, la cual fue la primera entrevista oficial entre un presidente de México y un presidente de Estados Unidos, que por cierto, nadie sabe de qué hablaron en esa entrevista, el presidente Santana tomó un barco hacia el puerto de Veracruz, regresando con la promesa de que levantaría un nuevo ejército para recuperar Texas. Periodo entre guerras. Cuando el presidente Santana volvió al poder, México seguía en una profunda crisis. La inestabilidad por la cual habían pasado desde su independencia aún no acababa. Estas circunstancias hicieron imposible para Santana cumplir su promesa de levantar un nuevo ejército para recuperar Texas, a quien seguía considerando un estado rebelde. En este contexto, el Reino Unido y los Estados Unidos, quienes eran, sin contar a México, los estados más próximos a territorio tejano, reconocieron a Texas como estado independiente y forjaron relaciones diplomáticas. Una buena parte de los tejanos creían fielmente en la idea de Texas como independiente, por lo que mandaron varios mensajeros a México a tratar de que reconocieran a Texas como independiente y entablaran relaciones diplomáticas. Sin embargo, estos intentos fueron en vano, ya que el gobierno mexicano se negó a reconocer a Texas y a firmar la paz. Todo este rechazo a las iniciativas tejanas provocó que los británicos intervinieran diplomáticamente, aconsejando a los funcionarios mexicanos que firmaran el Tratado de Paz, pero que en el tratado se condiciona a Texas a no adherirse a la Unión Americana, sino que permaneciera como estado independiente. Todo esto no fue por benevolencia británica, ni porque les interesase el futuro de Texas o de México, sino porque querían frenar el expansionismo americano, ya que los Estados Unidos, poco a poco, estaban volviéndose una competencia para ellos en el continente. Mientras tanto, en los Estados Unidos estaban llevando a cabo campañas electorales para elegir un nuevo presidente. Los candidatos más populares eran el ya presidente John Tyler, que buscaba la reelección, y James Polk, cuya promesa de campaña era anexionar Texas a la Unión Americana, promesa que le hizo ganar el apoyo popular. John Tyler, al ver esto, decide que en los pocos meses que le quedan de gobierno, él sería quien pase la historia como el presidente que anexionó Texas. Por lo que en 1844 hizo que varios senadores republicanos promovieran un proyecto de tratado internacional para que lo aprobara el Congreso, en el cual se invitaba a la República de Texas a formar parte de la Unión Americana. Sin embargo, el tratado fue rechazado principalmente por los congresistas del norte, esto debido a la enorme tensión que ya se veía entre el norte industrializado y el sur esclavista, y ya que anexionar Texas significaría que los estados del sur obtendrían 2 senadores más en el Congreso, los correspondientes a cada estado de la Unión, esto provocaría que los intereses sureños se antepusieran a los norteños. El presidente Santana, al enterarse que en el Congreso americano se discutía la anexión de Texas, lanzó un ultimátum, en el que advertía que si de una u otra manera los Estados Unidos anexionaban Texas, México le declararía la guerra a los Estados Unidos.
Mientras tanto, de nuevo en Estados Unidos, James Polk había logrado ganar las elecciones a la presidencia. Sin embargo, ya que las elecciones se celebran en noviembre y el nuevo presidente toma posesión hasta enero, John Tyler, como represalia hacia Polk por haberle ganado las elecciones, decide que en las pocas semanas que le quedan de mandato, mandará una vez más al Congreso una propuesta para incorporar Texas. Sin embargo, esta vez no fue presentado a modo de tratado, sino que fue presentado a modo de una simple resolución en la que se invitaba cordialmente a Texas a formar parte de la Unión. La diferencia era que para aprobar un proyecto de tratado se necesitaban 2/3 de los votos, pero para aprobar una simple resolución se necesitaban solo la mitad más uno, por lo que esta vez su propuesta fue aprobada. Y como ya le quedaban tan solo unas semanas en el poder, mandó inmediatamente la propuesta a la República de Texas. Simultáneamente, mientras esto ocurría, en México, los británicos estaban presionando cada vez más a Santa Anna para que aceptara a Texas como nación independiente, y así lograr que estos no se adhieran a los Estados Unidos. Y es que era tanta la preocupación de los británicos, que una vez que Santa Anna por fin aceptó reconocer la independencia de Texas, ellos mismos fueron quienes llevaron el mensaje a los tejanos. Una vez llegados los diplomáticos británicos, mexicanos y americanos a Texas, los cuales llegaron prácticamente al mismo tiempo, presentaron sus propuestas al Congreso tejano. Sin embargo, los Estados Unidos llevaban ya tiempo sobornando a funcionarios tejanos para abogar por los intereses americanos, por lo que, al tener que elegir una de las dos propuestas, ganó la de anexarse a los Estados Unidos. Este hecho hizo que el presidente Tyler pudiera vanagloriarse de ser él quien anexó Texas, dejando sin objetivo de gobierno a su sucesor, James Polk. Polk, al ver esto y saber que su promesa electoral no podría realizarse, decide lanzar una nueva promesa, la cual era anexionar California. Antecedentes de la invasión americana. Una vez en el poder, el objetivo del presidente Polk era encontrar un casus belli, con el cual justificar la invasión de California, ya que los americanos no querían manchar su imagen de una república democrática, invadiendo sin justificación territorios extranjeros, como sí lo solían hacer los imperios europeos de la época, por lo que decidieron provocar una crisis diplomática para así justificar la guerra. El pretexto se encontró cuando se estaban delimitando las fronteras entre el ya Estado americano de Texas y México, y es que los mexicanos afirmaban que la frontera histórica entre Texas y los estados de Coahuila y Nuevo León era el Río de las Nueces, mientras que los americanos afirmaban que era el Río Bravo. Esta disputa territorial ocasionó que los estadounidenses mandaran tropas al territorio entre estos dos ríos, territorio el cual los mexicanos consideraban suyo, por lo cual los mexicanos también mandaron un ejército a proteger el territorio. La orden que el presidente Polk había dado a sus soldados no era comenzar una guerra, sino provocarla. Así duraron meses ambos ejércitos viéndose cara a cara, hasta que el general Zachary Taylor inventó que uno de sus hombres se había extraviado, por lo que mandó 60 soldados a buscarlo. Pero estos cruzaron al lado mexicano, por lo que los mexicanos abrieron fuego. El presidente Polk se pronunció ante el hecho diciendo: "Sangre americana ha sido derramada en suelo americano", y que esto no era tolerable, por lo que meritaba una declaración de guerra. El presidente Polk mandó al Congreso la declaración de guerra para que la aprobaran, la cual fue aprobada casi por unanimidad, 40 votos a favor y tan solo 2 en contra, siendo uno de estos 2 votos en contra hecho por el entonces senador Abraham Lincoln, quien expresó su descontento al afirmar que esto era una injusticia hacia México. Inicio de la Guerra Mexicoamericana. Las hostilidades habían comenzado, y rápidamente las brigadas estadounidenses fueron tomando los pueblos al norte del país, habiendo una resistencia casi nula en estos territorios, a excepción de unos pocos pueblos como en Los Ángeles, en donde los pobladores dieron resistencia a los invasores americanos. El ejército americano estaba avanzando con rapidez, pero no la suficiente, ya que la guerra estaba causando cierto descontento en Washington, debido a que el presidente Polk había prometido que sería una guerra rápida y barata. Y ya habían pasado varios meses y los mexicanos estaban dando resistencia a los estadounidenses. Y es que esta guerra, junto con la Guerra de Secesión norteamericana, ha sido una de las guerras en las que el ejército americano ha tenido un mayor número de bajas proporcionales a su población. El presidente Polk, desesperado porque ya tenía los territorios del norte tomados, mas sin embargo los mexicanos aún no se rendían, se entera de que había ocurrido un nuevo golpe de estado en México,
y que Santa Anna había sido exiliado a Cuba, por lo que decide mandar un representante a Cuba para negociar con Santa Anna, ya que los americanos estaban buscando cualquier manera para firmar la paz. Santa Anna da información nacional a los americanos y los aconseja para que sigan el paso de Cortés para llegar a la Ciudad de México y así acabar con la cabeza del gobierno. Pero todo esto con la condición de que una vez ganada la guerra, devuelvan a Santa Anna al poder y que éste, una vez en él, firmaría la paz en beneficio de los intereses americanos. Al escuchar esto, el presidente Polk no podía creer que el propio Santa Anna traicionara a su país de tal manera, por lo que manda un nuevo mensajero para verificar si en verdad Santa Anna estaba dispuesto a semejante acto. Una vez que corroboró que en efecto Santa Anna estaba dispuesto a vender a su país, Santa Anna tomó un barco estadounidense y desembarcó en Veracruz, y una vez en tierra decide traicionar a los americanos, levantando un ejército y yendo a combatirlos al norte del país, llegando incluso a enfrentarse con el general Zachary Taylor en la famosísima batalla de la Angostura, el 22 de febrero de 1847, en la cual el general Santa Anna y sus tropas estaban ganando la batalla. Sin embargo, Santa Anna decide retirar sus tropas cuando están a punto de ganar, porque según él, ya había ganado la batalla, por lo que llegando a San Luis recibió un homenaje por haber, entre comillas, derrotado a las tropas enemigas. Sin embargo, al no haber aplastado a los americanos, y ya que estos seguían en pie, una vez que se recuperaron afirmaron que ellos habían sido quienes ganaron la batalla. Después de esto, un nuevo ejército comandado por el general Scott, quienes desembarcaron en Veracruz y posteriormente se dirigieron a la Ciudad de México por el paso de Cortés, tal y como Santa Anna les había aconsejado. En este trayecto acaecieron las famosas batallas de Cerro Gordo, Contreras, Churubusco, Molino del Rey y la famosa batalla de Chapultepec. Una vez llegadas las tropas del general Scott a la Ciudad de México, tomaron el Zócalo y el Palacio Nacional, en el cual izaron la bandera de las barras y las estrellas, marcando la victoria americana sobre México. Al ver este hecho, Santa Anna abandona el país nuevamente, esta vez hacia Colombia, donde tenía una hacienda. Un hecho importante en este conflicto fue la de unos soldados principalmente irlandeses y alemanes, quienes inicialmente llegaron a luchar del bando americano, pero al ver que los mexicanos eran fieles católicos como ellos, y que en cambio los americanos eran protestantes, este batallón dirigido por John Reilly, cuyo nombre era el Batallón de San Patricio, deciden cambiar de bando y unirse a los mexicanos. Sin embargo, los americanos, al considerarlos no solo enemigos, sino también traidores, terminaron colgando a 50 de ellos, y al resto los marcaron en la frente con una D de desertores. El porqué de la derrota. Son muchas las causas de la derrota mexicana, entre ellas el hecho de que a lo largo de la guerra tuvimos 7 presidentes de la República. Esto debido a la lucha interna entre conservadores y liberales, quienes se daban golpes de estado los unos a los otros constantemente a lo largo de los 2 años de la guerra. Otra causa fue que tan solo 7 de los 19 estados que conformaban la República apoyaron con hombres, dinero y armas. Con Santa Anna fuera, llegó a la presidencia un abogado de nombre Don Manuel de la Peña y Peña, el cual encabezó el primer gobierno de civiles desde la independencia, ya que antes de él, todos los mandatarios mexicanos habían sido militares. Este astuto y prudente hombre supo ver que la guerra estaba más que perdida, por lo que entró en negociaciones con los americanos para lograr preservar la mayor cantidad de territorio posible, cosa que logró con éxito, ya que en Washington había un movimiento llamado All Mexico, que proponía que el gobierno estadounidense se anexase todo el territorio mexicano, cosa que pudieron haber logrado con facilidad, ya que habían ocupado militarmente prácticamente todo el país. Sin embargo, los diplomáticos americanos estaban dispuestos a firmar la paz, y estaban dispuestos a aceptar únicamente Nuevo México, la Alta y la Baja California, partes de Coahuila, partes de Tamaulipas, partes de Chihuahua, parte de Sonora, y el libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec, propuesta a la cual el presidente Manuel de la Peña y Peña se negó rotundamente, y logró negociar muy hábilmente un nuevo acuerdo. Las negociaciones entre ambos gobiernos llegaron al acuerdo de que únicamente los americanos se anexarían los territorios de la Alta California y Nuevo México, siempre y cuando se asegurara un paso terrestre al territorio de la Baja California,
puesto que si ésta quedaba separada del resto de la República, sería solo cuestión de tiempo para que ésta fuese anexada a los Estados Unidos, siendo este el famoso Tratado Guadalupe-Hidalgo, el cual fue firmado el 2 de febrero de 1848. Aquí podemos ver cómo hábilmente Manuel de la Peña y Peña fue el verdadero héroe de esta guerra, teniendo el suficiente valor como para tomar las riendas de un país en las condiciones que se encontraba México, logrando, por medio de la diplomacia, preservar la identidad nacional de todos los mexicanos y asegurándonos a todos una patria a la cual pertenecer.